El niño Josías y el reavivamiento. El niño Josías y el reavivamiento. Vamos entonces a abrir la Biblia y vamos a leer un pasaje del profeta Habacuc en el capítulo 3 y el versículo 2. Habacuc, capítulo 3 y el versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Amén. Estamos viviendo un tiempo terrible. La Biblia nos muestra que para este tiempo final estamos viendo las manifestaciones de la ira de Dios, los castigos que están cayendo sobre la tierra. Pero el espíritu de profecía explica que están cayendo plagas, pero con mezcla de misericordia. Esta pandemia es una plaga que ha caído sobre el mundo entero, pero ha caído también con mezcla de misericordia. ¿Por qué? Porque muchos se están sanando. Aún en nuestra iglesia Dios está haciendo grandes milagros. Hay milagros con pastores que se han sanado. La familia Unge en los Estados Unidos, la familia García también, García Santos aquí en Panamá, como Dios hizo el milagro y cómo Dios hace el milagro en cada uno de nosotros. Aún también el papá de nuestra querida hermana Alba Nieves Cubilla, él es diabético, pero que Dios hizo el milagro de sanarlo. Porque Dios no ha cortado su mano y el Señor está aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el rey Josías, que era un rey que, según dice la Biblia, comenzó a reinar cuando era niño. Y como el profeta Habacuc tenía esta oración, que él pedía a Dios que avivara la obra, también vamos a encontrar que habían otros profetas que eran antes de Habacuc, antes de Josías, que también oraban por un reavivamiento, porque estaban viendo las cosas abominables que se cometían en la tierra y aún también en la casa de Dios. Esta historia de Josías voy a empezarla con sus ancestros. Uno era el rey Manasés. ¿Saben qué significa la palabra Manasés? Manasés significa el que hace olvidar, olvido. Y Manasés tuvo una gran apostasía en su tiempo. Manasés se dedicó a adorar a los ejércitos del cielo. Manasés se dedicó inclusive a introducir la idolatría en el pueblo de Dios, pero fue aún más allá de esto, porque este rey, según muestra la palabra del Señor, que también introdujo imágenes de ídolos en la iglesia, dentro del templo de la casa de Dios. Qué terrible. La nación estaba ya yendo a un extremo deplorable. Estaba en una depravación la nación judía, la nación israelita. Y de esta manera entonces después de Manasés continúa su hijo Amós, y Amós continúa también haciendo lo malo. Pero estos dos reyes que habían sido malos ante los ojos de Yahvé, de Jehová, estos dos reyes tuvieron un descendiente que se llamaba Josías. Entonces la Biblia nos habla de Josías. Leamos Segundo de Crónicas, el capítulo 34, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Era el reino de Judá, era descendiente del rey David y del rey Salomón. Pero la Biblia dice que a los 8 años comienza a reinar. Dice el versículo 2, que éste hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Hoy vamos a ver los pasos al reavivamiento que hizo ese niño que empezó a reinar desde su tierna infancia a los 8 años de edad. Así que, ¿qué significa la palabra Josías? Josías significa Jehová o Yahvé me apoya, o también significa Yahvé me ha sanado, porque Dios lo apoyaba desde que nació.
Ya Dios conocía su corazón. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Ya Dios lo amó y lo destinó desde antes de que naciera, desde antes que su madre diera luz. Ya Dios lo conocía desde el vientre de su madre. Hemos hablado que ya Dios nos conoce a nosotros. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras inclinaciones. Y he conocido personas aún en nuestra iglesia que han venido de hogares terribles, padres alcohólicos, gente que ha hecho muchos actos inmorales, pero a pesar de todo eso, Dios ha llamado a esos pequeñines para venir a los pies de Jesús. Y ellos también han sido instrumentos para traer a su papá y a su mamá a los pies de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, especialmente de los niños en su tierna infancia. Qué bonito es escuchar a una bebé cantando, a los niños cuando alaban al Señor. Me llamó poderosamente la atención de ver a esa familia que estaban, a esas niñas y su hermanita, la bebé, que estaba adorando a nuestro Dios. Y algo importante, este rey dice que desde su tierna infancia empezó a buscar a Dios. Ahora imagínense un niño de 8 años. En ese entonces los reinos, cuando un niño rey empezaba a reinar, los enemigos sabían que podían conquistar ese reino. Jerusalén estaba amurallada y ya los reyes en derredor sabían que era un niño el que gobernaba Jerusalén. Pero este no era cualquier persona, era un niño que tenía en su corazón el amor de Dios. Ese amor que le hace falta a sus padres. Y noten algo interesante que dice el espíritu de profecía en el libro Profetas y Reyes, página 283, dice: advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. Fue advertido. Puedo imaginarme, hermanos, ¿quiénes eran los que advertían al pueblo? ¿A quién había llamado Dios para advertir al pueblo acerca de los pecados? Bueno, había llamado a los profetas, había llamado también a los levitas, a los maestros de la ley, había llamado a los escribas y había llamado a estas personas para que instruyeran a los sacerdotes, para que instruyeran al pueblo en el camino del Señor. Así que puedo imaginarme a este niño viendo la maldad, viendo los resultados, porque el ser humano tiene una conciencia que nos acusa, según dice la carta a los romanos. La conciencia nos acusa, la conciencia nos hace sentir, mira, no estás haciendo lo correcto. Y este rey, aunque él al principio no conocía acerca del libro de la ley de Dios, no había escudriñado porque todo eso se había perdido. Sus padres no lo instruyeron al respecto, pero sí a él se le habló, según dice el espíritu de profecía. Y ese tierno niño de 8 años escuchó la palabra de Dios. Así que en primer lugar, para que haya un reavivamiento, tenemos que hacer lo que hizo este rey, hacer lo bueno y buscar de Dios. Amén. Él lo buscó desde su tierna infancia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de buscar de Dios? Vamos a leer el libro de Ezequiel. Vamos a leer, perdón, Ezequiel el capítulo 33 y el versículo 11. Ezequiel 33 y el versículo 11 nos hace un llamado. Y ese llamado es al arrepentimiento. Dice la palabra de nuestro Dios en Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios hace un llamado. Este llamado lo está haciendo para cada uno de nosotros, para volvernos de nuestros malos caminos, para buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Esto nos muestra la palabra del Señor. En segundo lugar, vemos que este rey, el rey Josías, no fue indiferente a la palabra de Dios. Hemos visto cómo era Manasés, cómo era Amón, y vamos a hablar también acerca de las edades que tuvo que pasar este rey, que pasó su infancia desde los 8 años. Dice la Biblia
en Segundo de Crónicas, el capítulo 34 y el versículo 3. Vamos a leer esta cita, Segundo de Crónicas 34 y el versículo 3. Dice así la palabra de Dios: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a todo Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Note algo interesante. Aquí dice 8 años de reinado. Estamos hablando de los 8 años de reinado. Si él empezó a reinar a los 8 años de edad, sumemos 8 años de edad más 8 años de reinado, vamos a tener que a los 16 años, dice la Biblia, que él comenzó a buscar al Dios de David su padre. Así que puedo imaginarme a este rey a los 16 años, puesto que el niño hebreo podía entrar en la vida religiosa a la edad de 12 años. Todos conocemos esta experiencia en la historia de Cristo, en el libro del Deseado de todas las gentes, donde habla de cuando Cristo estaba en el templo, cuando él llegó a los 12 años, y esa edad, a los 12 años, los niños hebreos celebran una fiesta que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una fiesta que indica ya la separación de la niñez y entra en una fase ya adulta, una fase donde el niño puede participar de la cena pascual, de los panes sin levadura, puede participar de otros ritos como el Pentecostés, como el gran día de la expiación, como la fiesta de los tabernáculos. Ellos participaban, así que este niño fue instruido y a los 12 años también buscaba de Dios, como conforme la costumbre hebraica. Y luego a los 16 años, ¿cuántos niños a la edad de 16 años se desvían? Porque al entrar en la pubertad, entonces se dejan llevar por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Y viene entonces la rebelión. Pero algo muy importante, Josías no cambió. A Josías Dios lo apoyaba. Hay niños que se han apartado, que se han salido de los caminos del Señor y han retornado ya después de cierta edad. Pero Josías permaneció firme desde su niñez. Nunca se desvió de Dios. Fue fiel a Dios en toda su palabra y Dios bendecía su reino. Pueden imaginarse un rey ya después de que a los 16 años, tantas mujeres hermosas, tantas chicas, pudo haber tenido 700 mujeres reinas y 300 concubinas como la tuvo el rey Salomón. Pero este rey siguió fielmente la ley de Jehová y fue fiel en su palabra, porque la Biblia decía que el rey no debía tomar tantas mujeres, un rey no debía tener tantas mujeres para que no desviaran su corazón. Así que puedo imaginarme a este rey Josías, en su tierna infancia también. Era un niño que ayunaba, que oraba, que buscaba de Dios, consagrado, alguien que no se dejaba llevar por los excesos, a pesar de que lo tenía todo, tenía riqueza, tenía poder, tenía de todo, pero él nunca se puso a andar con los vicios de la juventud, con los malos deseos del vino y la carnalidad, ni con las drogas también, que en aquella época habían drogas que se utilizaban, que son muy antiguas. Sin embargo, este rey no utilizó esas drogas. Esas drogas las utilizaban los antiguos paganos, donde hacían una bebida para la adivinación a sus dioses paganos, donde veían alucinaciones. Era una bebida que con el vino lo mezclaban con drogas alucinógenas y empezaban a ver espíritus y empezaban a ver cosas tal cual hoy en día también algunos que practican, algunos que son chamanes, la religión espiritista de las culturas de nuestra querida y nuestro querido continente de América. Se practica eso, aún en Panamá, en Bolivia y en otros países. Pero gracias a Dios que este rey no se dejó llevar por esas cosas. No fue indiferente a la palabra de Dios. Y quiero terminar este tema. En tercer y último lugar, este rey limpió la casa de Dios. Pueden leer las citas bíblicas después con calma en sus hogares. En Segundo de Reyes 23 del 4 al 5 y luego también en el versículo 24. La única manera
para que Dios nos escuche, para que Dios sane la tierra, es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Saben por qué han venido estas pandemias también? Dice el Espíritu de Profecía, que han venido por las injusticias que se cometen en la tierra, por los gobiernos injustos que han venido. Y Dios lo ha permitido también para llamar la atención, para traernos a la reflexión y al arrepentimiento. Eso dice el libro de Eventos de los últimos días. Debemos entonces darle gracias a Dios porque esta pandemia nos ha unido más. Nosotros no hubiésemos conocido a los hermanos de Bolivia directamente aquí si no fuera por esta plataforma del Zoom. No hubiésemos conocido a los hermanos de Colombia y de Argentina, de otros países de Europa, de los Estados Unidos. Y la iglesia se ha unido en esta plataforma para poder compartir la palabra de Dios. Y yo sé que hay frutos de alma que han llegado, que están con nosotros, que han escuchado la palabra, que tenemos los contactos con ellos para ganarlos para Cristo. El rey Josías también ganó muchas almas para Cristo. Limpió la iglesia. Y como dice segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere sanar la tierra, quiere sanarnos a nosotros, quiere cuidarnos. La iglesia de Cristo sobrevivió las pandemias durante toda la época, las épocas anteriores. Aún en la época medieval vemos que la iglesia sobrevivió la peste bubónica. En los días de Martín Lutero sobrevivió. Lutero tenía gente que atendía, tenía un sanatorio, un hospital, bueno, es un sanatorio porque aplicaba la medicina natural. Él y su esposa Catarina Bombora, y así curaban a muchas personas por la gracia de Cristo. Y Dios se manifestaba a ellos. Lutero también se acaba de no salir para no contagiar a demás personas. Y debemos tener mucho cuidado. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría en estos tiempos y si hay algún caso de urgencia que nos dé también la unción para atendernos. Amén. Hermanos y hermanas, así que ¿cuántos de nosotros queremos que Dios haga un reavivamiento en nuestra iglesia? La iglesia en los tiempos de las pandemias, aún en la pandemia de Cipriano, cuando la iglesia eran apenas un escaso grupo de miembros, aumentó a millones. ¿Por qué? Porque los paganos se dieron cuenta de que realmente el amor de Dios se manifestaba en la iglesia cristiana. Ellos vieron porque cuando los paganos abandonaban a sus familiares, los trataban con asco, los apartaban, los dejaban morir. La iglesia de Cristo estaba allí apoyando, guiando a las almas y salvándoles, cuidando por aquellas almas que necesitaban del amor de Cristo. Dios quiere que nosotros también tengamos ese cuidado. Y ese reavivamiento de Josías también nosotros podemos tenerlo hoy. Y será mucho mayor, porque en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y vamos a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos queremos recibir ese poder? ¿Cuántos queremos hacer un reavivamiento y una reforma como lo hizo el rey Josías? Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén.